Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Muy buenas tardes, hola, buenas tardes, bienvenidos a su programa Estación Central. Estamos completamente en vivo desde otro escenario, aquí en nuestra querida cabina híbrida, donde mucho tiempo realizamos aquí Estación Central. Así que es viernes 14 de noviembre. Gracias por sintonizarnos a través de la multiplataforma de C7 Jalisco. Soy Begoña Lomelí y les doy la más cordial bienvenida porque esta semana hemos hablado de la diabetes, de la prevención de la diabetes en Jalisco. Ya platicamos con partidos políticos, con académicos, con los jóvenes, ayer también con instituciones, asociaciones dedicadas a la prevención y al tratamiento de la diabetes, y hoy tenemos aquí a los periodistas. Esperamos su comunicación, su punto de vista, recuerda, es importante. 3030-53, ¿a dónde nos marquen? 3030-5350. Hoy estamos en el 3030-5350, así que anótelo bien para que se comunique con nosotros. Y también estamos en Twitter, en @C7-Est Central. Saludo con mucho gusto a Analí Nuño, periodista independiente. ¿Cómo estás, Analí? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Bienvenida, Analí. También saludamos con mucho gusto a Jorge Azul de la Cueva, columnista de Más por Más. Hola, Azul. Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Muchas gracias. Traigo mi calca de Fue el Estado el día de hoy. Muy bien. Oigan, jóvenes, les tengo una propuesta. Les quiero proponer esto. Debido a las solicitudes que se han tenido a C7 respecto a hablar al tema de Ayotzinapa, les propongo que hoy en Estación Central, durante este primer bloque, hasta las 5:30, más o menos, que nos vamos a corte, dediquemos el tema a cerrar este asunto de la prevención de la diabetes, que es nuestro tema semanal. Y el resto del programa lo dediquemos a hablar libremente, tema libre, con ustedes acerca del caso de Ayotzinapa. Esto sin dejar de lado que después tendremos un programa, una semana completa para hablar de Ayotzinapa aquí en Estación Central. ¿Qué opinan? Perfecto. ¿Sulanito? Pues me parece Analí bien. Dice que sí, Sulanito dice que también. Ok, bueno, pues entonces también es la invitación para que usted se quede con nosotros aquí en Estación Central. Le reitero, de aquí hasta las 5:20, a 5:30, unos 15 minutos, cerraremos con este tema de la diabetes en Jalisco. Y después tocaremos este tema de Ayotzinapa. Así que, bueno, pues nos centramos en nuestro tema y luego cambiamos el chip, ¿de acuerdo? De acuerdo. Una palabra para definir prevención de la diabetes en Jalisco, Analí Nuño. Fallida. Fallida. Zul. Nula. Fallida y nula. ¿Por qué estos panoramas, cifras que nos puedan dar? ¿Qué sus opiniones, Ana? Yo lo resumo en fallida porque si es que hay una estrategia, pues ha sido tan fallida que nadie la conoce, ¿no? O sea, digo, finalmente yo en los 6 años y medio que llevo de periodista jamás he escuchado de una campaña real, en radio, en televisión, en medios de comunicación. Simplemente ya cuando tienes a un familiar o a alguien cercano que está sufriendo o padeciendo esta enfermedad, pues ya es cuando te das cuenta de todos los mecanismos que puede haber o que ofrece el Estado o las instituciones de salud para tratarlos, ¿no? Pero antes no hay nada. Okay. Zul. Digo, yo la considero nula porque pues no hay, tal cual, no hay prevención, ¿no? La gente come lo que quiere, no se informa. Tenemos el número 1 mundial en obesidad. Según la OCDE, porque según la Organización Internacional de la Diabetes, que tampoco está tan padre el número, nos ponen el número 6. Ah, bueno, es menos internacional, mal. porque son mal, pero de cualquier forma, pues no son números Sí. positivos, Pero seguimos siendo un país Claro. obeso, basado en mala alimentación, ¿no? No es que comamos muchísimo borrego, no. Es un país obeso por sus pésimas costumbres alimenticias, sobre todo de algunos años para acá, ¿no? Donde cambiamos las tortillas por las hamburguesas de comida rápida y esas cosas. Y no hay tratamientos preventivos, es decir, la gente le da diabetes y luego empieza a atenderse. Sí. Y debería de prevenirse todo el tiempo, ¿no? Tenemos un sedentarismo brutal, tenemos una pésima alimentación, y eso hace que pues no podamos hablar de tratamientos preventivos que tengan un peso en la realidad. Hablaban de que no conocen o no se han escuchado estrategias, sobre todo integrales, ¿no?, para la prevención de la diabetes. En cuanto a políticas públicas, ¿alguna política pública? Digo, yo recuerdo esta campaña del Seguro Social, que mídete la cintura y prevenims, pero no sé qué tanto impacto pueda tener o haya tenido en la población esta campaña que hace
Todavía el año pasado lo escuchábamos, ¿no? Todavía Ándale. se sigue, está como, es la única creo que a la que le han apostado, pero más allá de hablar de prevención de diabetes, te habla precisamente más de prevención del peso para evitar estos puntos que ya señalaba Azul, del sedimentarismo. Sedentarismo. Por favor, mete clutch. Ya me quiero pasar a la segunda parte del programa. El ayotzinapismo. Sedentarismo, del tema de la alimentación. Simplemente la única estrategia que podíamos ligar a esto es el tema de lo que están combatiendo en las escuelas y ni siquiera es un tema real, ¿no? O sea, el secretario de Educación habla de que ya no se puede vender en las escuelas este tema de los jugos con saborizantes, los refrescos, las galletas, dulces, comida chatarra y toda esa onda. Y la semana pasada simplemente fuimos precisamente a una escuela que es modelo en comedores, estas escuelas de tiempo completo, y obviamente la tiendita de la escuela era lo único que ofrecía, ¿no? Entonces, pues, ¿de qué estamos hablando cuando estas estrategias no están dando resultados? Y pues es lo más cercano, creo yo, a esta prevención. Sí. Sol. No, estoy de acuerdo, chafísimo. Chafísima. Hay cifras, bueno, hablando de presupuestos y de dinero, el 35% del presupuesto para salud se va a atender este tipo de problemáticas de obesidad, de diabetes, de hipertensión. 35%, porque tenemos muchísimas personas con diabetes en todo México. Y en Jalisco, en la mañana estaba escuchando una entrevista con el secretario de Salud que decía que de las personas que tienen diabetes, son las que están registradas o identificadas, pero por cada persona que tiene diabetes, hay otra persona mínimo que tiene diabetes y que no lo sabe. Y de las que están diagnosticadas con diabetes, esa mitad ha cambiado hábitos, ha seguido una... Algunos. Dieta. Algunos de esas, pero es que toda la otra mitad no ha cambiado nada. Claro. Digo, se necesita muchísima disciplina para tratarse cuando las personas tienen diabetes, ¿no? Tienen que tener una dieta rigurosa, tienen que estar checando sus niveles de insulina, tienen que hacer ejercicio, etcétera, etcétera, etcétera. Y si vengo de un sedentarismo brutal y de una alimentación, por ser amable, mediocre y desorganizada, va a ser difícil dar esta vuelta, ¿no? En realidad, yo creo que la prevención de la diabetes no se trata ni siquiera de la diabetes, ¿no? Se trata de una vida medianamente sana y es la prevención de la mayoría de las enfermedades, ¿no? Claro. Coma bien, duerma sus horas, no inhale refresco en cantidades industriales. Muévase. Sí, claro, y muévase, haga un poco de ejercicio. Y eso, pues nuestra población no es así, ¿no? Sí, yo creo que finalmente si trabajáramos en esos otros temas, podríamos destinar menos recursos allá cuando la gente está enferma, ¿no? Cuando ya se le detecta, o sea, el 35% del presupuesto es demasiado, es muchísimo para algo que se puede prevenir. Sí, pero si Sin duda, pero que no se trabaja en ello. Si tienes un salario mínimo, que según la Suprema Corte ajusta perfectamente para comer como el ombudsman, el ombudsman Yari, Cibrián, pues te comes una sopa Maruchan, disculpando el gol, ¿no? Que te hace muchísimo daño, que tiene altísimos niveles de sodio, y etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto que te va a subir la presión arterial, por supuesto que comes porque el hambre es recia, ¿no? Y comes porquerías, 1, por malos hábitos, y 2, por ausencia de presupuesto. Y también por ausencia de tiempo o de ganas, ¿eh? Digo, finalmente, si tú ves, por ejemplo, en las mañanas, cuando los papás van a dejar a los niños a la escuela, también, ¿qué es lo primero que compran, no? Llegan a la tiendita de la esquina, la más cercana a la escuela, les compran unas galletas o una Maruchan o lo que sea, y así vete a la escuela, eso comes en el recreo, ¿no? O sea, no hay como también este tiempo de decir, bueno, me voy a levantar para hacerle yo un desayuno sano a mi hijo, o por lo menos compro la frutita y antes de salir la agarro y que eso se lleve a la escuela, ¿no? O sea, es también una parte de estos hábitos que no tenemos. Coma frutas y verduras, por favor, no las fría antes de comérselas. Ayer que venían de la Asociación Mexicana de Diabetes, aquí en Jalisco, decían, bueno, a veces no es cuestión de, hay de todo, ¿no? Pero a veces no es cuestión de presupuesto, porque
afortunadamente en México y en Jalisco, como un estado muy diverso, pues prácticamente todo el año tenemos frutas, tenemos verduras, y a veces se disparan los precios, ¿no? A veces el jitomate está carísimo, la cebolla está carísima, pero en promedio, pues sale más barata la fruta y la verdura que la sopa esta que comenta, Azul, o el pastelito, o los tacos de la esquina, etcétera. Sí, que tienen el valor nutricional de una caja de cartón, ¿no? Además. Claro, pero que además también a esto se suma, yo insisto en las malas estrategias, ¿no? Ya lo comentaba antier, las nulas estrategias, ya lo comentaba precisamente el director de los hospitales civiles, quien hizo un llamado precisamente a cambiar y a reorientar las estrategias en cuanto a educación en salud y acercar la cobertura médica. Precisamente él decía que no están funcionando, o sea, y tiene un peso importante el director de los hospitales civiles, ¿no? No es menor su opinión, y que él lo diga también, yo creo que es necesario que las autoridades le hagan caso, no es cualquier crítica. Además, 10.2% de mexicanos padece diabetes, y tenemos el sexto nivel, el primer lugar de mortalidad a nivel mundial en los últimos 12 años. Sí. Los niños, digo, ya tenemos una generación de niños que incluso nacen con diabetes, dicho ayer por un médico que nos acompañó, y decía, ya llegamos también al momento donde muchos padres van a ver morir a sus hijos por este padecimiento de la diabetes. Claro, yo creo que es muy grave, pero sobre todo, insisto, no lo estamos atendiendo. Ni siquiera, dejemos de lado de las autoridades, ni siquiera nosotros como ciudadanos estamos haciendo lo que nos toca, ¿no? O sea, yo insisto, ya lo comentaba Azul, todas estas cuestiones que estamos dejando de lado, o como tú lo comentabas, en lugar de llegar a casa, hacerte algo sano, comerte una frutita o lo que sea, algo más sano, una verdura, o sea, llegas mejor, ay no tenemos tiempo, vamos a los tacos, ay no, y se me antojó un hot dog, una hamburguesita y que eso, y o sea, nada más nos estamos llenando. Y cuando llegas a la flor de tu obesidad, empieza a te inscribes, es cuando llega el fin de año, te inscribes a un gimnasio y nunca vas. ¿No? Sí, pero no hay cambio de hábitos, ¿no? Exacto. Que es lo ideal. Jóvenes, antes de irnos a corte y para poder concluir con este tema de la diabetes, hoy es el Día Mundial de la Prevención de la Diabetes. Conclusión, ¿cómo deberían de ser las estrategias para poder prevenir, diagnosticar, atender la diabetes en Jalisco? Pues me parece que es una cosa de una inmensa complejidad. Me parece que tiene que ver con el cambio constante de rutinas de la población en general, ¿no? De que las personas, otra vez, sean responsables de su propio cuerpo y lo cuiden, que hagan ejercicio y que coman bien. Y eso va a requerir muchísimo esfuerzo. Por ahí va la cosa, yo creo. Sí, yo también creo que más que dejárselo a las autoridades que no están haciendo nada en este tema, hacer conciencia uno mismo y al interior de las familias, precisamente decir, oye, vámonos, estamos viendo la tele, ¿sabes qué? Vámonos mejor a caminar, ¿no? Vámonos a pasear a los perros, o vámonos en lugar de la nieve o esto o aquello, mejor hay que comernos hasta un biónico, ¿no? Una escamocha, no sé. Venden también todo eso en la calle y es mucho más nutritivo, o en la misma casa, ¿no? Lo puedes preparar y es hasta más sano, más limpio, y está mejor. Claro, también mucho está en nuestras manos. Sí. Y más barato. Más barato. 5:27 p.m. Nos vamos a nuestro segundo corte en Estación Central. Hemos cerrado con el tema de prevención de la diabetes en Jalisco y de regreso con nuestros invitados, los periodistas Analí Nuño, periodista independiente, y Jorge Azul de la Cueva, columnista de Más por Más. Vamos a hablar del caso Ayotzinapa. 3030-5350, nuestra línea de contacto para que por favor se comunique con nosotros. Esperamos sus puntos de vista. Esperamos aquí en Estación Central. Vamos a nuestro corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos.
Estamos de regreso en su programa Estación Central, 5 de la tarde con 31 minutos. Les recuerdo que a partir de este momento y hasta que termine el programa a las 6 de la tarde, hablaremos del caso Ayotzinapa. Esta fue la propuesta que le hicimos a nuestros invitados, Analí Nuño y Zul de la Cueva. Esto se los propusimos debido a las solicitudes por tratar el tema en Estación Central, también derecho de réplica. Y bueno, estos dos bloques los trataremos un tema libre acerca de Ayotzinapa. Les reitero, esto sin dejar de lado que posteriormente tendremos toda una semana dedicada a este tema. Esperamos su comunicación 3030-5350. Hoy es nuestra línea de contacto 3030-5350. Recordándole que también nos puede hacer llegar sus comentarios en Twitter. Estamos en @C7-EstCentral. Muy bien, caso Ayotzinapa. Tenemos media hora para platicar. Es un tiempo relativamente corto, amigable para poder tratar el tema, para podernos adentrar. ¿Por dónde empezamos, Zul, Analí, Ayotzinapa? Sí. Pues yo creo que vamos empezando por el principio, ¿no? Uh-huh. Que se trata definitivamente de un crimen de Estado, que el gobierno ha tratado de limitarlo a un problema municipal y hasta cierto punto estatal, pero que niegan que sea un problema federal. Murillo nos quiso ver la cara con esto de que Iguala no es el Estado mexicano, pues hasta donde yo sé no está en Helsinki. Y la policía de Iguala es parte del Estado mexicano. Entonces el Estado niega sistemáticamente un problema. Instruye a sus embajadores para decir que se trata de un caso aislado y que reina el Estado de Derecho en el resto del país. Es decir, tratan de salvaguardar su imagen internacional completamente destrozada. Saving México se cebó. Uh-huh. Y eso es como muy grave, ¿no? Porque se trata de maquillar números. En Jalisco no hay investigación por los desaparecidos, que sí hay desaparecidos, sí hay fosas clandestinas en Jalisco, sí hay tortura, y lo que hacen es negarlo sistemáticamente y no abrir líneas de investigación, ¿no? Ya vimos a los elementos al elemento de la Fuerza Única, que sacó en su reportaje Víctor Manuel Chávez, un saludo, uh-huh. Y Nájera se negó a abrir un expediente a investigar, no recibió a las personas que fueron a emitir su queja. Entonces hay una reticencia del Estado de aceptar la realidad, y eso es uno de los problemas más graves que tenemos en el caso Ayotzinapa, que es otra vez, muchísimos casos, ¿no? Están las fosas clandestinas con más de 300 cuerpos. ¿De quién son? Eso no importa, no son los 43, vámonos a otra cosa, ¿no? ¿Pero de quién son? Uh-huh. Y se me fue la onda. Bueno, síguele tú, Ana, ahorita en lo que me acuerdo. Y pues yo le agrego que nos quieren vender una novela, el gobierno federal y los gobiernos, el Estado mexicano nos quiere vender una novela llena de tragedia, pero que ellos lo ven como finalmente una simulación, finalmente es lo que nos están vendiendo. Negligencia, está llena de negligencia este tema, de cero actuación, de cero reconocimiento, de incapacidad, y que finalmente no estamos volteando a ver la situación, o bueno, no quieren voltear a ver y reconocer la situación tan grave que está viviendo el país, y que para ellos todo es bonito. Nos quieren vender un México que solo existe en su imaginación. Finalmente, sí creo que como lo dice... Y en un ejemplar de la revista Time. Exacto. Sí creo, como lo dice Zul, que finalmente, no lo dudo ni poquito, es un crimen de Estado. Se tiene que hallar a los responsables, tiene que castigar, y empezar por las autoridades, uh-huh. que han sido los más negligentes en y todos los temas que tienen al país así como está, lleno de desaparecidos, lleno de muertos, lleno de fosas en todos lados, y que además no se investiga. Tal como lo dice Zul, o sea, estamos simulando muchas cosas. O sea, un día salen y nos dicen, sí, se los llevaron a un basurero, los quemaron, y luego... En medio de una lluvia torrencial. Exacto, pero además son tan buena onda estos criminales que se dieron el tiempo de regresar al siguiente día, recoger las cenizas, como si además fuera un modus operandi de todos estos criminales, ¿no? Por favor. O sea, se dieron tiempo de regresar a un basurero, recoger las cenizas, llevarlas a un río, pero además resulta que de todas las bolsas que había, una se salvó y encontraron las cenizas. O sea,
por favor, ¿no? O sea, es increíble lo que dicen, increíble, no cabe, o sea, que nos digan quién les creyó. O sea, Sí, no. se necesitan 1200 grados centígrados para que un diente se pulverice. Y había una enorme cantidad de lluvia en ese momento. Murillo Karam habla de una hoguera inmensa que, según yo, bajo la lluvia torrencial no hubiera podido ni siquiera hacerse, ya no digamos alcanzar estas altas temperaturas. Pero bueno, no quiero entrar mucho en el tema de Murillo porque ya se cansó, ¿no? Ok, Es continuamos. decir, También no, nosotros ya me nos refiero- cansamos, ¿no? De él y de sus Exacto. mentiras, ¿no? El nivel de la patraña ya es asqueroso, ¿no? No es posible que la primera dama se haya comprado una casa de $7 millones con su crédito Fobiste. No es cierto, ¿no? ¿Por qué nos dicen eso, no? Entonces, si mienten sistemáticamente en torno a eso, si van al extranjero a decir, no, en México no hay fosas clandestinas, todo está bien, lo que es una absoluta mentira, el país es una fosa clandestina, ¿cómo vamos a confiar en la voz y en la versión de autoridades que se dedican a inventar menciones insostenibles y ridículas de las cosas? ¿Por qué los padres fueron al basurero y no encontraron indicios de una fogata? Los padres de los desaparecidos, de los 43 chavos. ¿Por qué el ejército se atreve a decir, no escuchamos balazos, no sabíamos que eso estaba sucediendo, cuando antes está claro que fueron al hospital e imprecaron a los heridos, ¿no? Y los metieron en un lío y casi se mueren por la actuación, pues voy a decir negligente, a falta de una palabra más fuerte, de los militares. Es insostenible que no hayan oído nada, que no sabían nada, que todos estaban de Franco y que los que no estaban de Franco estaban cambiando una llanta. Por favor, pues, ¿no? ¿Por qué insisten en estas versiones insultantes de la realidad? ¿Por qué el Estado no puede aceptar que se ha visto rebasado y que tenemos un problema y que tenemos que empezar a resolverlo? Es como el alcohólico, ¿no? Que no acepta que tiene un problema con su manera de beber. El Estado tiene un problema con su manera de matar, con su manera de enfrentar la realidad, de enfrentar al crimen organizado, de combatir su propia corrupción interna, y no lo acepta. Que además yo creo que esa es la raíz de todo, ¿no? La propia corrupción y cómo se han llenado ellos también las manos de sangre. Finalmente, o sea, no podemos echarle la culpa a alguien más que al Estado. O sea, es el gobierno mexicano el responsable de todas estas muertes y todas estas desapariciones. Ayer leía precisamente una columna que hablaba este escritor que no podíamos, que por qué no salíamos a las calles a gritar que agarraran a Guerreros Unidos, ¿no? ¿Por qué no hablábamos contra Barca? Claro. ¿no? ¿De No, quién es esa columna? no es un escritor, es un texto servidor. ¿De quién es esa columna? Loret, ¿Dónde? No es Loret, Ciro es- Gómez Leiva. Era Ajá. de Luis Fernando. Circo también, Gómez ¿no? Leiva. No fue Circo Gómez Leiva el que dijo eso, de también, los Guerreros Unidos. También hablaba, ayer Mira, es hablaba que alguien más. seguro tenían el mismo guión. Claro, ¿no? Les mandaron el guión y nada más le dieron su revolcadita, como suele ser. Pero no podemos dejar de lado finalmente que la responsabilidad es del Estado. O Y sea, que no y que pueden además ser negarlo tan es terrible, serviles. ¿no? Exacto, no pueden ser tan serviles y decir, a ver, ciudadanía, sale y grita contra un grupo de la delincuencia organizada. No, discúlpame, si ellos están operando es porque el gobierno se los ha permitido. Es porque el procurador está cansado. No ha dormido. No, pero además parece que es hasta sistemático y es como una línea, ¿no? O sea, lo que hace Murillo Karam de inventarse esas historias, también lo hace aquí el fiscal del Estado. ¿Y en cuántos casos no lo hemos dicho y no lo ha aceptado incluso él, ¿no? O sea, ¿Qué hay de la detención del presidente municipal y de su esposa? Pues parece que los detuvieron en Asunto de Veracruz e gobernador. hicieron un montaje Otro en Iztapalapa. Digo, hay pruebas para creer eso, como hay pruebas para creer, o por lo menos para tener una duda muy justificada, sobre si fue el Estado el que quemó la puerta del Palacio Nacional. Son cosas gravísimas. ¿Cómo en medio de esta crisis, de este huracán, de este problema que no había tenido México en décadas, el señor presidente se va a China? Por favor. O sea, sí, no es aceptable. Es absolutamente insostenible. La prensa internacional lo destruyó. C7 no, pues no entendemos por qué. Pero la prensa internacional acabó con él porque eso no se hace. Y entonces es una burla sistemática, ¿no? Las hijas de la señora presidenta, con el mejor crédito Fobiste de la historia de la humanidad,
diciendo que ellos estaban de vacaciones en Japón, perdón, en China, que, bueno, Peña hubiera dicho Japón. Porque está moviendo no solo México. Sí, sí, sí. ¿No? Pero las niñas que dijeron que estaban de vacaciones. Que estaban de vacaciones y que no era tema, Ayotzinapa no era tema, así con esa comodidad. Bueno, ¿y por qué tenemos que pagarle las vacaciones a las hijas del señor presidente? ¿Qué tienen que hacer en una visita de Estado? Pagadas por nosotros. Es en medio otra vez de esta crisis, ¿no? ¿Cómo es posible que se esconda? No ha dado una entrevista abierta a un medio el señor presidente. Digo, entiendo que no sepa hablar y que confunda gimnasia con magnesia y que no haya leído 3 libros. Pero llega un momento en que un jefe de Estado tiene la obligación de responder. Y ha hecho todo menos eso. Los padres de los chavos de los 43 normalistas, la actitud que han tenido, lo que han solicitado, las entrevistas que han tenido con el presidente de la República, etcétera, este tema. Yo creo que se tiene que valorar mucho, para empezar, el valor que tienen para salir a las calles diario y estar exigiendo todo esto de lo que están hablando, ¿no? O sea, para enfrentar al presidente que además solo les ha dado la cara y con todo su séquito, ¿no? O sea, solo no puede enfrentar esta situación y por eso se va del país. En medio de toda esta tragedia. Que además, en lo que comentaba... Yo pensé que se había ido del país a pedir perdón por haber quitado la concesión a los chinos sin ningún sustento legal del tren bala México-Querétaro. ¿Es Querétaro? Sí, México-Querétaro. Tenemos que ir a nuestro último corte. De regreso seguiremos hablando de Ayotzinapa aquí en Estación Central. No sin antes darle lectura a la llamada de Manuel Alberto Hernández. Felicita al programa, una servidora, muchas gracias. Y bueno, pues gracias por tus comentarios. Luis Hernández Solís, felicidades por el programa. Él todavía alcanzó a llegar la llamada acerca de la diabetes. No es que la prevención es la clave para todo, la información lo es todo. Cierto, como en toda información es poder, ¿no? Margarita Estrada, bien por los temas que tratamos hoy en Estación Central, nunca se pierde el programa y hoy pensó que no habría programa, pero la sorprendimos. Margarita, ¿cómo crees que no? Con muchísimo gusto hacemos Estación Central. Estamos hablando de Ayotzinapa con Analí Nuño, periodista independiente, y con Jorge Zul de la Cueva, columnista de Más por Más. Vamos al último bloque, pero esperamos su comunicación, sus llamadas son muy importantes. 3030-5350. Hoy tenemos el 3030-5350. Vamos a nuestro corte y regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. 5 de la tarde con 47 minutos, regresamos a Estación Central, estamos hablando de Ayotzinapa y tenemos la llamada de Jorge Müller de Jardines de la Cruz. Él nos dice, por desgracia, nosotros tenemos el gobierno que merecemos porque somos una bola de conformistas, dice Jorge Müller. Ojalá aquí en México cambiáramos la policía y sus dirigentes para poner la ley de pena de muerte para ver cómo se compondría el país, ya que si aquí haces algo malo y no tienes influencias, pues no te la acabas, dice Jorge, pero si tú matas siendo influyente no te pasa nada, ya que tú eres intocable. Y termina su comentario Jorge Müller diciendo, recuerden las autoridades que ya mero son las elecciones. Esperamos su comunicación, estamos hablando de Ayotzinapa 3030-5307 y 01800-087-8807. ¿Algún comentario respecto a esta llamada? Sí, yo en cuanto a la última, el tema de él, las elecciones, pues precisamente es lo que señalan, ¿no? Algunas voces críticas a este gobierno, como el padre Solalinde, por ejemplo, señala que este tema está siendo utilizado electoralmente precisamente para golpear al PRD y para que el PRI recupere Guerrero, ¿no? Y que de ahí también se deriva que no está tan fallida, podríamos decirlo así, esta sospecha de que a Abarca y a su esposa lo agarraron en Veracruz y lo plantaron en Iztapalapa, que además es gobernado por el PRD, ¿no? Y es una delegación muy importante con muchísimos votantes en la capital, ¿no? Además es de las... Yo quisiera Zul de la Cueva. Quisiera dar una numeralia de cómo están las cosas en el país, ¿no? Mientras el gobierno trata de sostener la vergonzante patraña de que son hechos aislados y que todo está bien. Desde que empezó la guerra contra el narco, esta insensatez de Felipe Calderón, ha habido, de acuerdo a cifras oficiales, 85,000 muertos y 8,000 desaparecidos. En 2013, de 2013 a la fecha, según INEGI, ha habido 22,732 homicidios.
Esto no incluye a los desaparecidos y son 19 personas por cada 100,000. 10.7 millones de casas tienen al menos una víctima de crimen. Es decir, 40% de las familias en México han sufrido el crimen y la inseguridad en carne propia. 47,000 migrantes han muerto violentamente en los últimos 6 años. Ha habido un 600% de aumento de casos de tortura reportados. Estoy hablando de tortura hecha por policías y militares. 600% de aumento. Y finalmente dejo el número 7, que son las personas consignadas por tortura en este país en los últimos 6 años. Yo creo que... ¿7? 7. Yo creo que los números hablan por sí solos, ¿no? Y la ineficacia de la autoridad para dar la mínima respuesta en torno al caso de los 43. La inmensa ficción que se cae a pedazos ahora con lo de las lluvias que ha presentado la PGR. Pues a mí me habla de un Estado fallido, la verdad. Un Estado fallido que además, yo insisto, no quiere reconocer su realidad. Lo que es criminal. Exacto, ¿no? Y que además yo creo que se está enfrentando ahora sí pues al coraje de la sociedad, que cada día está más despierta y que cada día acepta menos que nos vean la cara o que nos la quieran ver. Sí, por lo menos contraten un buen guionista, sí, porque el que hace los comerciales de páguelo en abonos, les está haciendo un muy mal trabajo. Sí. Tráiganse a Scorsese, por el amor de Dios, tienen lana. No, y yo creo que además es muy grave, ¿no? Finalmente, como ya lo decía en el primera intervención sobre este tema azul, o sea, cuántas fosas han localizado, cuántos cuerpos, y por lo menos hasta ahorita van 38 para este caso, que tienen que ver con este caso que se descubrieron en los últimos 45 días, y pues como no son de los estudiantes, no importa quién sea, ¿no? O sea, cuando hay tantos padres, madres, hijos, esposas, esposos, tantos familiares y amigos buscando a alguien que puede ser el que estaba en esa fosa y que no se lo quieren decir, les están quitando ese derecho, ¿no? También. O sea, no podemos seguir jugando con todo esto. Las autoridades quieren seguir simulando, insisten en esa postura. Ya no es posible. O sea, estamos en un estado fallido y es urgente que lo reconozcan, que no salgan corriendo al primer país donde van a ser bienvenidos. O sea, como Peña Nieto, ¿no? O sea, no pueden seguir haciendo eso. Tienen los que chinos le hicieron bastante bullying al señor. Lo recibieron con bueno, libros después, de matemáticas y demás sí, en eso. inglés. Infrastructure, señor Peña. Infrastructure. Lo recibieron con libros en inglés. Seguro de haber pensado que eran bonitos pisapapeles. Y luego lo pusieron a cavar un agujero con una pala. Digo, neta sí es bullying, Sí. ¿no? No, pero sí, no podemos seguir así, digo, ya es suficiente. Yo creo que la sociedad está despertando y precisamente por eso están haciendo otra vez lo mismo, ¿no? Sacar gente infiltrada a las manifestaciones, porque su único mecanismo es desvirtuar ese tipo de movimientos que les está exigiendo respuestas. Ya no más simulación. Hay una cosa que yo quisiera apuntar, Sí. que se nos vaya el tiempo. Y luego No, por favor, Zul. Que es, yo creo que el país está en una muy importante encrucijada. Si el movimiento social cobra la suficiente fuerza y empieza a generar una agenda muy clara, podremos tal vez modificar un poco nuestra terrible realidad. Si la Navidad, el Buen Fin, el fútbol y otras sandeces lo desinflan, yo creo que volveremos a una terrible represión, a los helicópteros aventando personas al mar, como ya lo hizo el Estado antes, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante que la indignación siga, que la demanda de justicia y claridad siga, ¿no? Esclarecimiento de los hechos, reparación del daño y garantía de no repetición, para empezar. Entonces, es muy, muy importante que la lucha no termine, porque de terminar, pues vamos a volver a un Estado terriblemente represor y a una dictadura muy cruel. Dice Raúl Muñoz del Salto, es muy grave que Peña Nieto desprecie el dolor de los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos, pero aún más grave es su propuesta de un pacto contra la corrupción, cuando él está provocando situaciones familiares y lo pongan en el liderazgo de los funcionarios públicos corruptos. La casa de su esposa, con valor de $7 millones, es una afrenta para el pueblo mexicano. Si Guerrero está en llamas, es por su desprecio y por la pobreza
que se vive en ese estado. Esperamos que al regreso de su viaje, nos regale a los mexicanos su renuncia irrevocable, nos dice Raúl Muñoz del Salto. Muchísimas gracias por siempre estarnos escuchando, Raúl. Es un placer oírte siempre. No va a renunciar, si renunciare, antes del 1 de diciembre, porque se convocarían elecciones generales. Evidentemente, lo mínimo que va a hacer es aguantar hasta el 1 de diciembre y dudo que renuncie porque son unos caras duras, ¿no? Y el pacto contra la corrupción no es más que una bobada más en la línea de intentos de apagar el fuego. El pacto contra la corrupción, el intento de carpetazo de Murillo Karam que termina con el ya me cansé y la explosión en la cara del gobierno y la indignación arreciando y finalmente la quema de la puerta para desvirtuar, que tampoco les funcionó, ¿no? Es parte del manualito de los 70s que está un poco necesitado de actualizaciones. Pero que además, Ándale. en el tema que ya lo decías, las cuestiones urgentes que hay, sobre todo en la reparación del daño y todas esas cuestiones, yo creo que finalmente es difícil que lleguemos a este punto cuando tenemos unas autoridades que no quieren reconocer todo esto, ¿no? Tenemos claros ejemplos de lo que no ha hecho el Estado de las omisiones. Ahí están el caso de Rosendo Radilla, está el caso de Campo Algodonero, que han tenido que intervenir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como en este caso de Ayotzinapa, y no pasa nada. O sea, las autoridades siguen... Celedonio Monroy, la guardería ABC. Exacto, ¿no? Y podemos aventarnos una lista infinita, ¿no? Claro, Las claro. fosas y fosas y fosas con gente sin nombre, no investigadas. Digo, es una omisión del Estado que solo puedo llamar criminal. Claro, y una simulación, ¿no? O sea, Ni siquiera es simulación, es peor que eso. La parte de la simulación y de la negligencia recae precisamente en estas comisiones especiales que hacen para mandarle a nada, ¿no? O sea, finalmente no funcionan para nada y no están dando una respuesta. Funcionan para darnos a tole con el dedo. ¿Dónde está el banco de datos de ADN, por ejemplo? Que desde cuándo tendría que estar listo precisamente para todas estas familias que siguen a la expectativa de dónde están sus hijos. Nos quedan 3 minutos para concluir el programa, no sin antes mandarle saludos a Víctor Manuel Chávez Ogazón, a Raúl Torres, a Jonathan Ávila y Jorge Vivalitos, que no nos pudieron acompañar esta tarde, se me ha pasado decir. Y Adriana Macías te hace una pregunta, Analí, fuera del tema. Analí, ¿dónde compró sus aretes? Es que le gustaron mucho. Los hace una prima. Por eso. ¿Por dónde ¿Dónde nos contactan? Facebook, sí, Twitter, Facebook, comercial. Priscila Priego o Pris Priego. Ahí en posiblemente la pueden encontrar por ahí. Muy bien, Adriana, espero que hayas tomado nota. Muy bien. Bueno, brevemente, una conclusión, Zul, acerca de lo que hoy estamos hablando. Brevemente, por favor, un minutito. Creo que hay esperanza, porque la sociedad civil no se ha ido de boca con la telenovela, no se ha cansado en 40 y tantos días, lo que a mí me parece sorprendente y maravilloso, que el pueblo de México está exigiendo justicia, que los 43 son la gota que derramaron el vaso de todos estos números de sangre que ya di, y que ojalá de verdad ellos con su sacrificio sean semilla de un México mejor y que la autoridad entienda que llegó la hora de servir y se acabó la hora de servirse. Gracias, Zul. Analí Nuño, por favor, una conclusión brevemente, un minutito. Yo tomo este lema que ha salido mucho precisamente en estas manifestaciones que hemos visto por este caso, en cuanto a qué siembra el Estado cuando cosecha, no, ¿qué cosecha el Estado? Cuando siembra cadáveres. Muertos. Yo creo que me uno a Azul, esperanza de un México mejor y de que la gente exijamos ya lo que merecemos y que es que todos estos muertos tengan un nombre, que tienen una historia y tienen a alguien que los está esperando. Muchas gracias, Analí. Vivos se los llevaron. Y vivos los queremos, ¿no? Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues la próxima semana ya teníamos un tema agendado, teníamos invitados. La próxima semana, el 21 de noviembre, es el Día Mundial de la Televisión. En México estamos viviendo cambios importantes con la digitalización, la tecnología, los contenidos, etcétera. Y bueno, la próxima semana nuestro tema será el futuro de la televisión en Jalisco y en México. Esto, obviamente, sin dejar de lado, como yo les dije al principio de este programa, que estamos haciendo lo posible porque la siguiente semana, a partir del 24 de noviembre, toquemos en Estación Central el tema de Ayotzinapa.
Mientras tanto, la próxima semana tenemos el futuro de la televisión en Jalisco. ¿Sale? Muchas gracias a usted también por habernos acompañado. Lo esperamos el próximo martes. Buen fin de semana de descanso. Cuide su bolsillo, piense bien las cosas, cuide su quincena. Y bueno, pues lo esperamos el próximo martes aquí en Estación Central. Que la pase muy bien, buenas tardes. Gracias a todo el equipo. Adiós. Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Escúchanos el próximo lunes. Los comentarios y las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten. De ninguna manera representan el punto de vista de C7 Jalisco. Se difunden como un ejercicio de pluralidad, diálogo y tolerancia. Derechos reservados C7